Buenas mis estimados hermanos en Cristo Jesús, mi nombre es Christopher de Express Ministry y en esta ocasión vengo a hablarles de la desgracia del Halloween. Y la palabra desgracia, por cierto, no es una mala palabra, sino algo que no tiene gracia. Por ejemplo, si tú le dices a una persona desgraciado, no es una mala palabra, ni tampoco es un insulto, sino una persona que no tiene gracia. Quizá no sea lo más bondadoso, o quizás en algunas ocasiones no sea verdad, pero bueno, vamos a entrar a este tema. Y mi objetivo con este video es que lleguemos a reconocer de que esta fiesta no viene de Dios y que esta fiesta puede provocar un daño más grande. Pero primero, como siempre, como iniciamos cada video, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que sea Él quien prepare el terreno, para que sea Él quien nos ayude a exponer este tema, para que sea Él quien nos haga entender la verdad. Y decimos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y disfrutemos de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y primeramente, antes de que entremos al tema, quiero pedirle disculpas primeramente por el ruido que hay en la parte de atrás. En la parte de atrás suena una alarma que no sé de dónde viene, pero bueno, no podemos hacer nada por esto. Ya este video yo lo he estado posponiendo por las últimas semanas. Yo tengo semanas tratando de hacer este video y siempre pasa algo, siempre algo se presenta, siempre algo me impide grabar. Igual como está pasando ahora de esa alarma que está sonando, pero este tema no lo podemos dejar pasar en largo. Tenemos que hablar de este tema. Entonces, primeramente yo quiero que nos enfoquemos en un punto. Evitar los riesgos tontos. Ese va a ser como el punto principal de este tema. Evitar los riesgos tontos, no exponernos. Entonces, para darle un ejemplo sobre eso, algo que podemos hacer, algo que no es muy inteligente, es quizás un día tú sales a la calle y por ejemplo, sale un día tú a la calle, ¿verdad? Sale con una funda transparente y la llena de dinero, pensando que tú eres un probo y que a ti nadie te va a hacer nada. Eso es un riesgo que estás tomando, un riesgo tonto, porque te puede pasar algo y entonces como tú eres tú coges y sales para la calle pensando que no te va a pasar nada y quizás no te pase nada. Quizás tú llegues a tu casa y vuelvas a donde tienes que ir, qué sé yo, y quizás no te pase nada. Pero igual es un riesgo tonto, porque ¿por qué tomar ese riesgo? ¿Por qué tenemos que exponernos? Entonces, otro riesgo que podemos tomar es dejar la casa abierta. Tú puedes irte de vacaciones a donde tú quieras y dejar la casa abierta. Porque a ti se te ocurrió dejar la casa abierta, tú la dejas abierta la casa, pensando de que nada va a pasar. Y quizás sea verdad, quizás nada pase, quizás tú te vas de vacaciones por una semana y vuelves y encuentras todo como lo dejaste. Pero, ese pero es grande, pero quizás encuentre todo con la pata para arriba, quizás te hayan llevado todos los trates, como dicen allá. Quizás te lleven todos los trates, quizás te lleven todas las cosas que tú tienes en tu casa, quizás te roben todo. También otro ejemplo que le puedo dar es con el carro. Quizás vemos estos carros modernos ahora que funcionan con un botón y que los carros, tú me entiendes, se quedan prendidos aunque ustedes salgan con la llave. Entonces, si una persona va a arrancar ese carro, el carro arranca igualito. Yo pensaba de que el carro se apagaba, pero ya me han pasado varias ocasiones con estos carros de botones, con diferentes carros, que tú le quitas la llave, tú le dejas la llave afuera y como quiera la persona que arranca en el carro, como quiera arrancó. Entonces quizás un día tú vas al supermercado y sales y dejas el carro prendido y te lleva la llave, pero dejaste el carro prendido y es un riesgo tonto que tú estás tomando, porque cuando vienes a ver tú sales con tu comprita,
con tu dos funditas y cuando viene a ver no encuentra el carro tuyo ahí en el parqueo donde lo dejaste. Entonces, entiendan lo que le digo. Tenemos que evitar esos riesgos tontos. No abrir esas puertas. No abrir esas puertas. Y entonces con el Halloween, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando un riesgo tonto. Quizás no pase nada. Quizás tú celebres Halloween hoy o mañana o hoy es 22 de octubre. El 31 de octubre es el día de la fiesta de Halloween. Quizás algunas personas van a celebrar Halloween el 31 de octubre. Y quizás tú lo celebres y no te pase nada. Pero vamos a lo que estamos hablando. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué tomar ese riesgo? Entonces igual con los niños. Si tú no te expondrías como adulto, ¿por qué vas a exponer a tus hijos a hacer ese tipo de cosas? Si tú como adulto evitas hacer ese tipo de cosas, ¿por qué poner a los niños que son más vulnerables a esos riesgos tontos? ¿Entienden lo que le digo? Entonces, esos niños son más vulnerables porque ellos no entienden, ellos no saben. Simplemente tú le dices a un niño, sí, vamos a vestirte, vamos a poner este disfraz, hoy es día de Halloween, tú te vas a disfrazar y vas a ir a recoger dulces. ¿Y qué sabe un niño? Tú nada más de hablarle de los dulces, ellos van a querer ir. Ellos van a ir de una vez porque ellos saben que le van a dar chocolate, que le van a dar dulce, que le van a dar todo este tipo de cosas. Entonces, esas son cosas que son innecesarias, que debemos de hacer la abstinencia de poner a nuestros hijos, a nuestros niños, a los padres que tienen hijos, de correr ese riesgo, porque no es necesario. Esas cosas no son necesarias. Y dice la palabra en Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Oye, el prudente ve el peligro y lo evita, y el imprudente sigue y lo paga. Como indicando, la persona que es prudente mira el Halloween, ¿verdad? Y ve que puede ser peligroso. Quizás tú lo practiques y quizás no te pase nada, pero quizás sí te pase algo porque le estás abriendo la puerta al enemigo, al demonio, a Satanás. Entonces mira lo que dice. El prudente ve el peligro, ve que el Halloween puede ser un medio para el enemigo entrar. Entonces, ¿qué hace el prudente? Lo evita y dice, el imprudente sigue y lo paga. Hay muchas personas que dicen, no, esos son esa gente extremista. Eso eres tú que estás grabando ese video ahora y eres un extremista. Eso eres tú que eres un fanático y no sabes lo que estás hablando. Ahí lo dice la palabra de Dios. El imprudente sigue y lo paga. Sigue. No, eso no hace nada. Yo lo celebro igual. Entonces tenemos que empezar a leer la palabra del Señor y ver en realidad qué el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Qué el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Porque quizás esta palabra de Dios fue proclamada hace ¿cuántas generaciones? Muchísimas. Pero igual el Señor le hablaba a esas personas en esos tiempos, pero igual a nosotros nos está hablando en nuestros tiempos. Nosotros tenemos que adaptar a la palabra de Dios a nuestro tiempo. Es como me llega a la mente lo de la nueva evangelización. No es proclamar un nuevo evangelio, sino una nueva forma de promover el evangelio. Así mismo es la palabra. Quizás en tiempos antiguos el Señor decía estas cosas por cierto tipo de situaciones, pero tenemos que aplicarla a nuestra vida, a lo que nosotros pasamos en nuestros tiempos. Entonces, para entender más por qué la fiesta del Halloween, por qué el día de Halloween se celebra el 31 de octubre, vamos a escudriñar la vida de los agricultores de la antigüedad. Los agricultores de la antigüedad, ustedes saben que en esos tiempos hay más recursos para todo, para hacer todo. Entonces, la gente de la antigüedad, cuando llegaba el otoño, cuando ya el verano se acababa, cuando ya el tiempo de cosecha se acababa, ellos tenían que recoger toda la cosecha para el invierno. Desde que el verano terminaba, ya ellos se iban preparando. Era como un preámbulo para el invierno,
para ellos prepararse para el invierno, porque ya el tiempo de cosecha terminaba. No es como ahora. Ahora usted va al supermercado cuando usted quiera y consigue manzana. Usted va al supermercado cuando usted quiera y consigue aguacate. Usted va al supermercado y si quiere llenar 2 fundas de uva, cuando usted quiera, va y la compra, simplemente la compra. En esos tiempos no había ese tipo de facilidad. Entonces ellos tenían que fajarse por lo suyo. Y hacer la diligencia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos recogían toda la cosecha y se preparaban para el invierno, para el tiempo del invierno, porque sabían que en el invierno no era mucha la cosecha que ellos podían conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Para el cierre del año, para el cierre de un tiempo, ¿qué nosotros hacemos? Hacemos como una fiesta, como finalizamos el año. Por ejemplo, ahora en noviembre, aquí en los Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias y es al final de noviembre. Y entonces en ese día, ¿qué hacemos? Hacemos una cena con toda la familia. ¿Para qué? Para dar gracias por todo lo que ha pasado en el año. Al final del año, quizás con la fiesta de Año Nuevo o quizás con alguna otra fiesta, siempre son fiestas que pasan al final de año. ¿Por qué? Porque damos gracias por la etapa que ha pasado y le encomendamos a Dios la nueva etapa que inicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían estos agricultores? Para el cierre del año, se fue creando una costumbre de hacer una fiesta para hablar de los logros y lo que se había cosechado, que era la fiesta del otoño, lo que ahora conocemos por el Halloween. Entonces nosotros celebramos días de acción de gracias, pero para otros agricultores, ellos hacían lo que era la fiesta del otoño. ¿Y cuál fiesta era esa? La fiesta del Halloween, ¿verdad? Pero hasta ahora vamos bien. Hasta ahora ellos no han hecho nada malo, simplemente hacen lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué hacemos? Una fiesta para hablar de los logros que hemos tenido y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entra el error y aquí entra por qué Halloween y por qué se celebra ese día. ¿Qué pasa? Esas personas eran no creyentes. La religión que practicaban era pagana, en la cual ellos creían en estar en contacto con la naturaleza, tratando de dominar las fuerzas de la naturaleza. Su creencia es que había espíritus en los bosques. Entonces, ellos pensaban que al hacerse amigos de ellos, iban a tener una buena cosecha. Entonces, obviamente, esto es algo pagano. Ellos pensaban de que por hacer cierto tipo de cultos y de sacrificios, ellos iban a obtener una buena cosecha. Entonces, ¿qué hacían ellos? Si su creencia era que si se hacían amigos de los espíritus, ellos iban a tener una buena cosecha. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Hacer lo que los espíritus le inspiraban. Entonces, es como el mundo de ahora. Tú ves que la gente hace lo que le parece bien al gobierno. Entonces el gobierno hace lo que le da la gana con la gente. Entonces la gente simplemente por estar en buenos términos con el gobierno hace lo que ellos le digan. Y hacen lo que saben que está mal hecho. Esto lo vemos en los diputados, en la secretaria, en todo ese tipo de personas. Que simplemente porque tienen una amistad con el que tiene un carguito, con el presidente, con la primera dama, con quien sé yo quién, con la secretaria, porque saben que esa persona le puede proveer algo que le interesa a ellos, algo que le puede aprovechar. ¿Qué hacen ellos? Se vuelven amigos de esa persona y sin importar los resultados, sin importar lo que tengan que hacer, hacen lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para echarse su dinerito en los bolsillos. Entonces ese es el mundo que estamos viviendo, pero bueno, ese es un tema para otro día. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, el enemigo obraba por medio de esos espíritus para que creyeran en la mentira. Evidentemente, reciben lo que buscan, pero ¿a qué precio? Satanás es el padre de la mentira. Más adelante viene la ruina. ¿De qué te vale ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo? Dice en Mateo capítulo 24, versículo 24. Oigan, si esto no tuviera en la Biblia, yo no lo creo, real.
Si esto no tuviera en la Biblia, yo no estuviera aquí hablando de esto. Real que sí. Oye, dice Mateo capítulo 24, versículo 24. Surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Esas personas le ofrecían culto a esos espíritus y de verdad esas personas estaban recibiendo lo que ellos pedían, recibían la cosecha que ellos querían. Por eso hacían esa fiesta a final del año. ¿Para qué? Para hablar de esos logros, para hablar de lo que habían recibido, porque evidentemente de verdad lo estaban recibiendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Oye, el impío se presentará por acción de Satanás con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios. El impío, ¿quién es ese impío? El mismo Satanás, que se presenta a través de otras cosas, que se disfraza. ¿Por qué? Porque la persona de verdad estaba recibiendo lo que querían. Entonces, ¿en qué otra cosa vemos este tipo de prodigios? En los brujos. En los brujos vemos este tipo de cosas. ¿Cuántas personas no son los que van a consultar a los brujos? ¿Por qué? Porque supuestamente el brujo le da lo que ellos necesitan. Le da la sanación, le da el dinerito que ellos están buscando. Que si ellos quieren que su tierra sea próspera, le consigue eso que ellos están buscando. Pero aquí lo dice la palabra, oye, por acción de Satanás. Los brujos actúan por acción de Satanás. Ellos no vienen de Dios, oye, con toda clase de milagros. Porque de verdad hay personas que van a los brujos y reciben lo que están buscando. ¿Pero por qué? Por acción de Satanás. Oye, con toda clase de milagros, de señales y falsos prodigios. Las personas de verdad reciben esas cosas, pero el diablo no da nada de gratis. Quizás esas personas están recibiendo lo que están buscando, pero el demonio, óyeme, si de algo tú te vas a acordar de este video, acuérdate de esto. El demonio no da nada gratis. Más adelante se lo va a cobrar. Llévate de mí, oye. Entonces esas personas, esos agricultores, eran engañados y le ofrecían sacrificios a Satanás por medio de esos espíritus. Dice el apóstol Pablo sobre la idolatría que el ídolo no es lo grave, sino quien está atrás del ídolo, el demonio, el que recibe el culto. Entonces, eso es malo por sí solo. Ir a ese tipo de cosas, consultar a los brujos, consultar a la gente que leen cartas, consultar a la gente que leen el horóscopo, todo ese tipo de cosas. Ofrecer sacrificio para esas cosas. En este caso de los agricultores, ellos ofrecían sacrificios a esos espíritus, pero lo malo no está ahí. Ese no es el mayor mal. Eso es malo, pero el mayor mal no está ahí, sino que atrás de ese mal está el mismo demonio, está Satanás. ¿Qué tipo de culto era que esos agricultores le estaban ofreciendo a esos espíritus? Porque no era nada pequeño, no era nada insignificante. Lo que estas personas hacían era que sacrificaban a personas. Óyeme, sacrificaban a seres humanos. El video se cortó. Yo pensando, ya había terminado de exponer el tema, y cuando voy a chequear el final del video, ya el video se había cortado en una parte que yo ni cuenta me había dado que había terminado de grabar. Entonces me toca terminar de exponer el tema. Y como le había dicho al principio, se me ha hecho imposible grabar este video. Incluso ahora, como le había dicho, con esa alarma sonando, que no me gusta que quede de esa manera, pero bueno, hay que hacerlo. El video ahora se corta, imagínense las otras cosas que uno no cuenta. Pero bueno, gloria a Dios, que sea para la gloria de Dios. Yo siempre digo que cuando a mí se me hace difícil hacer una cosa, es porque va a dar mucho fruto. Esperemos que este video dé mucho fruto para la gloria de Dios. Como le había estaba en la parte que se cortó,
de que esas personas, esos agricultores, sacrificaban a personas para recibir la cosecha que ellos querían recibir. Entonces, estos son temas que no son cosas que yo me las estoy inventando, son cosas que ustedes la pueden buscar por ustedes mismos. Si ustedes quieren, buscan el origen del Halloween en el internet y van a encontrar esas cosas que yo les estoy diciendo. Este tema que les estoy exponiendo son cosas que están en el internet. Yo se las voy a dejar a algunos medios que usé para yo preparar este tema, para que así, si ustedes lo quieren escuchar más profundo, lo pueden buscar en el link que lo voy a dejar en la parte de abajo. Vamos a seguir entonces, como que no ha pasado. Vamos a seguir como que no ha pasado. Entonces, como el objetivo de las cosas mundanas es llevarle la contraria a las cosas de Dios, Halloween no es más ni menos que esto. Y vamos a tocar algunos puntos para que entendamos de qué manera esta fiesta le lleva la contraria a la voluntad de Dios. Lo vemos en el nombre mismo, que es contrario a All Hallows Eve. O significa todos en inglés. Hallows es plural para santos. Eve viene de la palabra evening en inglés, que es noche o vigilia. Y de ahí sacan el nombre Halloween, llevándole la contraria a All Hallows Eve. Entonces, 31 de octubre es la víspera de Todos los Santos. Eso es lo que es el 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos. Por ejemplo, en Navidad se celebra el 25 de diciembre. Pero ¿cuál es la víspera de Navidad? El 24 de diciembre, Nochebuena. Entonces, vemos como el mundo le trata de buscar la forma de buscarle la contraria a las cosas de Dios de All Hallows Eve y le pone su propio significado de Halloween. Entonces, ¿qué se celebra? ¿Por qué celebramos la víspera de All Hallows Eve? Porque el Día de Todos los Santos es noviembre 1. En noviembre 1 la iglesia celebra el Día de Todos los Santos de la Iglesia Católica, en el cual recordamos las personas que vivieron en santidad, que vivieron en conforme a la voluntad del Señor y que están ahora gozando en el reino de los cielos. Podemos pedirle a ellos que intercedan por nosotros para que igual nosotros algún día podamos llegar a esa promesa, a esa patria celestial que el Señor nos prometió. El día de Halloween es el día en el cual más misas negras se celebran, en las cuales profanan la Eucaristía. Entonces, ellos hay todo un movimiento que profanan la Eucaristía. Entonces, ¿qué toma lugar en esas misas negras? En esa misa negra son misas satánicas, son cosas que no vienen de Dios, cosas satánicas, por eso le llaman misa negra. Son misas negras y entonces ahí hacen un lío de rito satánico, un lío de cosas satánicas. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se llevan la Santa Eucaristía para hacer su propia vuelta, para hacer su propia cosa. Y entonces ellos profanan la Eucaristía. Entonces, ¿a dónde consiguen ellos la Eucaristía? Vienen aquí a la iglesia a buscarla. Entonces, ¿de qué manera la reciben? Ellos vienen como todos los fieles y reciben la Eucaristía en la mano, se dan la vuelta y nadie se da cuenta, la guardan y se la llevan para donde se la vayan a llevar. Oye, eso es terrible. De esto podemos hablar sobre este tema. Podemos hacer toda una charla sobre este tema. Pero no nos vamos a enfocar en eso. Pero hay todo un movimiento que ellos se roban la Eucaristía. Porque imagínate, todas las personas que se acercan a recibir la Eucaristía, nadie sabe quién es quién. Si la persona se está acercando, se le da la comunión. ¿Tú me entiendes? Hay personas que no están preparadas para recibir la comunión y la reciben. Hay niños que han recibido la comunión sin estar preparados, sin hacer la primera comunión y los padres lo ven. Imagínate. Y entonces las personas que están dando la comunión, el sacerdote, diácono, ministros, ellos no saben quién, ellos no saben quién está preparado, quién no está preparado, con qué intención lo están haciendo. Entonces así la gente se lleva la Eucaristía. De esto le había hablado en otro video, el video de Portugal, cuando fui para la Jornada Mundial de la Juventud, cuando visitamos a la iglesia de San Esteban en Santarém. Escuchamos el testimonio y el milagro eucarístico que ocurrió en esa parroquia, que una señora, un brujo, le había dicho que buscara la Eucaristía. ¿Y qué hizo ella? Ella fue a la iglesia,
se puso en la línea de la comunión, recibió la Eucaristía, la puso en un pañito. Cuando iba saliendo de la iglesia, se dio cuenta que la Eucaristía empezó a sangrar, porque ahí estaba el cuerpo de Jesús sufriendo. A veces pensamos que Jesucristo fue crucificado hace 2000 años y que ya ese sufrimiento se acabó. No, cada vez que profanan la Eucaristía, ahí está Jesús sufriendo. Vemos como hay todo un movimiento para eso, que celebran misas negras y todo ese tipo de ritos satánicos. Y entonces el día de ellos es el 31 de octubre. Entonces para hacerle una pregunta, ¿qué representa el cielo para ustedes? Cuando le dicen la palabra cielo, el cielo, ¿qué le llega a la mente? Y como le había dicho anteriormente, quisiera como que hubiera un grupito de gente, como para yo escuchar sus respuestas. Pero cuando le dicen el cielo, ¿qué le dice a ustedes? ¿Verdad que les recuerda como el plan de Dios, el plan de salvación? Como que el cielo le representa paz, como que armonía, como que la vida eterna, como que nos recuerda esas promesas que el Señor nos habla en su palabra, de que vamos a heredar el reino de los cielos. Entonces nos recuerda esas cosas, ¿verdad? Y los colores marianos, ¿cuáles son? El azul y el blanco. Si lo quieren buscar, es bueno que nosotros nos eduquemos nosotros mismos. Yo le doy esta información a ustedes, pero búsquenla ustedes mismos para que ustedes entiendan. No deje que nadie le venda sueño. Si alguien te mandó este video, mándale un mensajito para atrás y dile, no deje que nadie te venda sueño, bobo. Díselo, no tenga miedo, díselo. Tú le dices que fui yo que te dije. ¿Por qué? Porque también pasa con los protestantes. ¿Cuántas veces no pasa que vienen los protestantes y por falta de conocimiento de los católicos se dejan engañar? ¿Cuántos protestantes no vienen y hablan en contra de la Virgen María? Y los católicos dicen, wow, pero yo estaba en la oscuridad. Oye, y se dejan engañar. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no saben lo que están practicando, porque vienen a misa y dicen la cosa y no saben lo que están diciendo. Cuando dicen, oh, yo confieso de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿cuántas personas hay que ni saben lo que significa lo que es la omisión? Literal. Entonces, ¿qué es el pecado de la omisión? El pecado de la omisión es cuando dejamos de hacer el bien que estamos llamados a hacer. El Señor nos llama a practicar las obras de misericordia, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, obras de misericordia espirituales, dar un buen consejo, orar por los difuntos, ese tipo de cosas. Hay más, no se las estoy diciendo todas, pero algunas de las obras de misericordia son esas. Entonces a veces ni sabemos lo que estamos haciendo. Venimos a misa y no sabemos por qué estamos haciendo qué. Entonces tenemos que educarnos, tenemos que saber por qué hacemos lo que estamos haciendo. Ustedes tienen que saber por qué yo le estoy diciendo esto que yo le estoy diciendo. Entonces yo le invito a que busquen la medalla milagrosa de la Virgen María, y ustedes van a ver que la Virgen María está vestida de blanco y de azul, que esos son sus colores. Si buscan la Inmaculada Concepción de la Virgen María, van a ver la Virgen María de blanco y de azul, porque esos son los colores marianos. Entonces vamos con los colores del Halloween, que vamos al mismo tema que le estoy diciendo, como el mundo trata de buscarle la contraria. Los colores de Halloween, ¿cuáles son? Es el naranja y es el negro. Entonces yo le pregunto a ustedes, y yo le pido que lo busquen para que ustedes lo busquen como yo lo busqué, porque yo no le estoy vendiendo sueños, yo no le estoy inventando nada. El color opuesto del azul, búsquenlo. ¿Cuál es? Y van a ver que es el naranja. Y el color opuesto del blanco, ¿cuál es? El negro. Entonces vemos cómo el mundo le busca el significado, toma las cosas de Dios y le da su propio significado, le da su propio giro, su propio 360, su propia vuelta, él le pone su propio significado. Eso dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 12. Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no imites las abominaciones de esos pueblos, que no haya entre ustedes quien queme a sus hijos o hijas, ni astrólogos, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni quien consulta a los muertos. Porque
El que practica eso es abominable para el Señor, y por semejantes abominaciones los va a desheredar el Señor tu Dios. Aquí vemos en Deuteronomio cómo la palabra nos dice, oye, cuando entres en la tierra, ¿a cuál tierra? Aquí, a este país. Yo diría, y yo no sé si yo me estoy equivocando con esto, pero yo diría que en este país es que más se celebra esto de Halloween. Si tú vas a la República Dominicana, bueno, cuando yo estaba creciendo allá, uno no veía todo eso, de que un lío de decoraciones, de que de Halloween. Quizás uno escuchaba eso, pero en realidad eso no es nuestra cultura. Y muchos de ustedes de los que me escuchan de otros países saben que esa no es su cultura, que ustedes no crecieron con eso. Ustedes lo saben, que ustedes no crecieron con eso. Entonces dice la palabra, cuando entres en la tierra que va a darte el Señor, tu Dios, no imite esas cosas que esos pueblos hacen. Esas cosas que estas naciones hacen, no las imiten, porque no vienen de Dios. Oye, que no haya entre ustedes quien queme a sus hijos o hijas. Cuando la palabra nos habla de que queme a sus hijos o hijas, no nos está hablando de que literalmente, físicamente tú lo vas a poner en el fuego, sino que espiritualmente tú pongas a tus hijos en el fuego para que se quemen. ¿Por qué? Porque el Halloween le abre la puerta al demonio para que entre. Y entonces, ¿cómo vamos a exponer a nuestros hijos? Como empezamos este video. ¿Por qué exponerse a los riesgos tontos? ¿Por qué exponer a nuestros hijos a esas cosas? ¿Por qué exponer a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros ahijados, a nuestros sobrinos? ¿Por qué poner a nuestros nietos a ese tipo de cosas? ¿Por qué ponerlo en el fuego? Entonces sigue diciendo la palabra. Porque el que practica eso es abominable para el Señor, y por semejantes abominaciones los va a desheredar el Señor tu Dios. El Señor nos promete el reino de los cielos, ¿verdad? Pero podemos perder ese reino de los cielos. Oye, por semejantes abominaciones los va a desheredar el Señor. Entonces es posible perder el reino de los cielos. Es necesario que nosotros nos sentemos y que nos preguntemos, ¿estaré yo perdiendo el reino de los cielos por las cosas que estoy haciendo? ¿Estarás tú perdiendo el reino de los cielos por las cosas que estás practicando? Eso es importante preguntárselo, porque podemos perder el reino de los cielos. Ahí está el purgatorio, ahí está el infierno. Son lugares que podemos ir. Yo en este momento, yo le estoy sirviendo al Señor a través de este video, porque es la nueva evangelización tratando de proclamar la palabra a través de este canal. Pero yo puedo perder el reino de los cielos, al igual como tú lo puedes perder el reino de los cielos. Yo ahorita participé de misa, yo di el catecismo, yo le sirvo al Señor, pero yo puedo perder el reino de los cielos por las cosas que quizás esté haciendo que no agraden a Dios. Hay cosas que yo puedo estar haciendo que no estén agradando a Dios. Hay quizás cosas que tú estás haciendo que no estén agradando a Dios. Entonces es importante que examinemos nuestra conciencia y entendamos por qué hacemos la cosa, por qué estamos haciendo este tipo de cosas. Es importante entender esa parte. Ahí está esa parte de la palabra. Le dejamos esa parte ahí. Este tipo de celebraciones se convierte en una tendencia hasta el punto en que decimos que no pasa nada, porque está en todas partes. Y esto es importante entenderlo. A veces pensamos de que porque la cosa mucha gente la está haciendo, de que no hace nada. Como todo el mundo lo está haciendo, como todo el mundo vive en pecado, como todo el mundo vive en fornicación, unión libre, como todo el mundo roba, como todo el mundo engaña, habla mentira, ya como nada le pasa, como viven la vida igual que los demás, siguen haciéndolo y se convierte en una tendencia. Óyeme, el pecado se puede convertir en una tendencia. Dile a la persona que te mandó este video que el pecado no se convierta en una tendencia en tu vida. Dímelo a mí. Mándame un mensajito cuando yo te mande este video, dímelo, que el pecado no se convierta en una tendencia en tu vida, porque nuestra conciencia se va desgastando, por decirlo así. Oye, la conciencia se va durmiendo con el tiempo si tú la dejas. Si yo la dejo, la conciencia se puede ir durmiendo.
hasta el punto en que entendemos de que de que nada hace nada. Como la gente hace Halloween, como todo el mundo lo hace, como la gente hace yoga, como la gente va a los brujos y nada le pasa, todo el mundo lo hace. Óyeme, pero le estamos abriendo puertas al enemigo con el pecado y con todo ese tipo de situaciones. Eso es importante entenderlo. Tenemos que apartarnos de esas cosas porque no vienen de Dios. Para ya ir aterrizando con este tema, le cuento en estos días, porque hoy es octubre 22. Quizás suba este video mañana o hoy, no sé, ya veremos lo que pasa. Entonces en estos días, ya cuando entra el mes de octubre, ustedes ven las decoraciones de Halloween en todos los lugares. Ustedes van a una tienda, Halloween. Ustedes van a la casa, ustedes van pasando por las comunidades, viendo las casas, Halloween. Ustedes van al mall, Halloween. Restaurante, Halloween. Oye, te lo quieren entrar por ojo y por nariz. A veces a veces dicen como que nosotros las personas como que seguimos los caminos de Dios, como que embromamos mucho y como que le decimos demasiado la cosa a la gente, pero es que el mundo está peor. El mundo te lo entra por ojo y nariz, por los oídos si es posible también. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Entonces tú vas donde quieras y ves una decoración de Halloween. Entonces, ¿qué recordamos en el mes de octubre? El mes de octubre, primeramente, en la iglesia, es el mes del rosario. ¿Cuántos de nosotros estamos rezando el rosario diariamente? Es importante entender eso. Nosotros estamos llamados a rezar el rosario. Dice Santo Curas de Ars, ¿cuántas almas él no le ha quitado el demonio por el rezo del rosario? El rosario es una arma poderosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos rezando el rosario? ¿Por qué dejamos que el mundo tome como la posesión del mes de octubre? ¿De qué manera? De que celebran Halloween. Entonces el mes de octubre ya la gente lo ve, ok, este es el mes de Halloween. ¿Por qué no lo vemos, este es el mes de Santo Rosario? ¿Por qué no lo vemos, este es el mes de rezar el Santo Rosario en familia? ¿Verdad? Entonces también, si lo quieren ver de una forma diferente, que ya no tenga que ver con las cosas de la iglesia, el mes de octubre también es el mes en el cual recordamos el cáncer de mamá. El cáncer de mamá, el cáncer del seno. Y una forma en la cual la gente recuerda el cáncer de mamá es el color rosado, ¿verdad? El color rosa. Y pone el cinturón del color rosa. Y nos recuerda el cáncer de mamá, las mujeres que luchan con ese cáncer. Que las personas que han tenido un familiar con cáncer saben que eso no es fácil. Entonces hay tantas mujeres que tienen ese cáncer. Entonces el mes de octubre es el mes en el cual recordamos el cáncer de mamá. Entonces vemos como el mundo totalmente nos desvía la visión, como que miramos para acá y ¡fum!, ya no miramos para allá. Entonces nos cambia la vista. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, como le digo, ya como que todo, a donde quiera que tú vas, tú ves algo de Halloween, tú ves todo repleto de Halloween. Entonces, yo iba manejando, iba trabajando y iba yo mirando las decoraciones de la casa, toda esta cosa de Halloween. Yo decía, wow, pero de verdad esto es algo satánico, esto es algo que no viene de Dios. Porque es que tú ves cómo la gente decora toda su casa con demonios, con brujas, con un día vi yo un muñeco colgado de un árbol. Óyeme, ¿y qué representa eso? Eso representa la muerte, la oscuridad. Eso no te dice nada bonito a ti, eso no te dice paz, eso no te dice alegría, eso no te habla de Dios, nada. Entonces, nada de esas cosas te hablan de Dios. Entonces, ¿por qué practicarla? Nuestro objetivo en esta tierra es alabar a Dios, es glorificar a Dios con nuestra vida. Para eso vinimos a esa tierra. Ese es el objetivo. Nuestro objetivo no es hacernos ricos, no es llegar a ser millonario. Claro, uno puede tener su meta, uno puede tener sus anhelos, uno puede tener su propósito, pero nuestro objetivo principal, nuestra misión principal es alabar a Dios, es glorificar a Dios con nuestra vida. Tú decorando tu casa con un lío de demonios, ¿cómo tú estás glorificando a Dios?
cristiano. Yo iba manejando y yo iba viendo todas esas decoraciones, y también tuve el dinero que se gastan en estas decoraciones, el dinero que se gastan con estas decoraciones. ¿Cuántas cosas no podríamos hacer con ese dinero? Ahí están los pobres, ahí están la obra de caridad. ¿Cuántas personas no viven en la calle? ¿Cuántas cosas no se podrían hacer con ese dinero? Si usted no haya que hacer con el dinero, si no encontramos qué hacer con el dinero, en vez de dar ese dinero para esas decoraciones, ¿por qué no hacemos una obra de caridad? ¿Por qué no mandamos ese dinero a un auxilio de ancianos? ¿Por qué no mandamos ese dinero a la iglesia? ¿Por qué no venimos a la misa y le decimos, Señor, yo te voy a ofrecer esta ofrenda? No voy a decorar mi casa de Halloween, sino que te voy a dar esta ofrenda. Voy a poner este dinerito en la ofrenda, como indicando de que este año y los próximos años no voy a estar decorando mi casa de Halloween, sino que ese dinero que yo iba a usar para Halloween te lo voy a donar a ti, Señor. Voy a hacer una obra de caridad. Le voy a dar de comer a quien lo necesite. Voy a vestir a quien lo necesite. Le voy a dar de beber a quien lo necesite. Voy a comprarle un medicamento a quien lo necesite. Voy a hacer una obra de caridad. ¿Cuántos canales católicos no hay? Ahí está La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Ahí está EWTN. Son canales católicos que proclaman la palabra de Dios, que llevan el evangelio a cada una de nuestras casas, porque nuestra casa es que la iglesia doméstica, la familia es que la iglesia doméstica. Entonces vemos cómo esos canales llevan la palabra de Dios a nuestros hogares. Entonces eso no es gratis, ellos no llevan esas señales gratuitamente. Ellos necesitan pagar satélite, pagar tantas cosas, pagar empleados para llevar esa transmisión a sus hogares. Entonces, ¿por qué no hacer una donación a esos canales? Ustedes pueden entrar ahí, La Voz de María, ahí está, EWTN. Ellos se lo ponen fácil, usted nada más tiene que entrar a la página y ahí dice donación, hacer una donación y mandan un dinerito ahí. Y eso es una obra de caridad. Quizás tú pienses de que tú no tienes el don de prédica, o quizás tú pienses de que tú no puedes pararte en una multitud a hablar sobre la palabra de Dios. Pero simplemente con hacer esa donación, ya tú estás ayudando a evangelizar. Es importante que entendamos eso. Mi propósito con este tema ha sido enseñarle a ustedes y que entendamos de que esas cosas no vienen de Dios. Evidentemente no vienen de Dios. Mi propósito con este tema ha sido de que aterricemos, de que nos apiemos de esa nube. Que nos apiemos de esa nube y de que entendamos que esas cosas no vienen de Dios. Y hay un dicho que dice por ahí, no hay peor ciego que no quiera ver, ni peor sordo que no quiera escuchar. Esas cosas que yo le he dicho, ustedes las pueden buscar, ustedes se pueden educar también como yo lo hice. Usted me entiende, yo no me dormí anoche y se me dio una revelación y me dijeron, Pánfilo, graba este video y que Halloween no viene de Dios. No, ¿tú me entiendes? Es algo que tú lo puedes buscar, de saber por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. También quise hacer este video por todos los niños en el mundo entero. Qué bonito sería si todos nos pusiéramos de acuerdo y hiciéramos este mensaje llegar a tantas casas, a tantas personas.